noches a todas y a todos en más un capítulo de Estar Bien, una vida más saludable, tu programa de salud en Agricultura TV. Yo soy Yolanda Moreira y hoy traigo un tema súper interesante, sobre todo para nosotros que somos mamás y papás y que sabemos que para estarmos bien, nuestros niños tienen que estar bien. Y qué mejor hablar de un tema que estuvo súper en alta con el alta de los virus respiratorios antes de las vacaciones de invierno y que si bien ahora estamos dando un respiro, es muy importante para que salgamos de vacaciones tranquilos con nuestros peques, tener una mirada especialista sobre el tema y sobre todos los otros temas de salud infantil. Y es por eso que tenemos un invitado de lujo. Él es pediatra de la Universidad de Chile, staff de clínica alemana, y tiene un posgrado en nutrición infantil. Es muy destacado en redes sociales por su manera natural y consciente de tratar la pediatría. Él es doctor Roberto Boisser. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pediatra consciente. Mucho gusto tenerlo acá, doctor. Muy El gusto es mío, bienvenidos. Yolanda. Obrigada, doctor, por estar acá y sobre todo para hablar, como bien decimos y sabemos que los viejos ahora, felizmente, están a dar una bajada de todo lo que fue la crisis que enfrentamos. Pero, doctor, para poder salir en vacaciones y estar tranquilos, la situación actual de los virus, ¿cuáles son las recomendaciones pediatras en este minuto en Chile? A ver, con respecto a los virus en particular y las infecciones que van asociadas, tiene mucho que ver, primero que nada, digamos, hay un principio biológico que es la cercanía, el hacinamiento de las personas, porque los virus necesitan de juntar una persona y otra, una que esté infectada y la otra no, para que pueda una infección transmitirse de un individuo a otro. Entonces, lo primero, y que es lo característico de estas vacaciones, y lo que ocurre naturalmente todos los años, es que cuando los niños dejan de estar todos hacinados en actividades todos los días, en varias horas, tanto en colegios como en jardines, naturalmente, para estas partículas infecciosas les cuesta más transmitirse de manera tan fácil como lo hacen en periodos escolares. Por eso siempre nosotros estamos viviendo epidemias todos los años. Este año fue particularmente peor, pero baja mucho cuando de partida ya hay deshacinamiento. O sea, la persona está más libre, espacios no tan confinados, ¿cierto? Y lo otro que es muy importante también tiene que ver con estar en un espacio cerrado también. Las vacaciones en general, si hay algo que significa vacación, es aire libre, contacto con naturaleza, pero no necesariamente estar siempre con 24 o 30 personas siempre todo el día. Entonces, y eso es clave, porque eso es lo primero que caracteriza per se las vacaciones de un fenómeno que es un poco no aislarse, pero sí no estar tan hacinado. Y de hecho, por lo mismo, una primera recomendación que hacemos es, si ya esto se logra naturalmente, ¿para qué forzar, ¿cierto?, las vacaciones con actividades que signifiquen nuevamente estar con un montón de personas, todos en el mismo lugar, personas que ni siquiera tú a veces conoces, que no sean parte de tu familia, porque el riesgo de estar muy hacinados en restaurantes a veces, cumpleaños, juegos que a veces los días fríos, obviamente uno se tiende a aislar, ese es un factor que sí depende mucho de la conducta humana, de decir vamos a hacer esta actividad o no la vamos a hacer. Entonces ahí tú puedes preferir de entrada siempre ojalá las actividades que involucren espacio, aire libre, ambiente, digamos. Y ahí, dale, me vas a preguntar. Porque, doctor, justamente igual hay un paradojo, yo siento como mamá. Incluso esta semana teníamos un cumpleaños al aire libre y una amiga me comentó, ay, sabe que no quiero mandar a mi hija porque estuvo enferma, recién se recuperó y va a ser tanto frío y estar afuera. Al contrario, siento que muchas veces pensamos que va a ser más seguro en las vacaciones estar en un lugar calentito, más cercana. Es un mito, ¿verdad? Es más perigoso estar como en este frío, tener más chances de infectarse que estar encerrado adentro. ¿Cómo va? Mira, siempre ha habido la teoría del frío y el resfrío. El frío igual enfermarse, y no es así. O sea, los países europeos, que hay muy baja temperatura, ellos funcionan con una inmunidad normal o incluso a veces mejor que nosotros. Y eso tiene que ver más que nada porque el cuerpo está diseñado para estar en frío. Nosotros no, las partículas infectantes no entran por la piel, no entran por los pies helados, no entran por ahí. Entonces es un mito eso de que ponga... Lo que no tiene lo que pasa que sí ocurre, y eso es una cosa que es natural que ocurra, que
una persona que está expuesta al frío, si yo saliera al frío, lo primero que me va a pasar es una congestión nasal, y eso es normal, es una reacción fisiológica, y mucha gente lo asocia, ya estás con tu nariz congestionada, claramente te resfriaste. Y lo que sí ocurre cuando tú estresas a tu sistema, o sea, si yo paso de estar en un ambiente muy cálido a un ambiente muy helado, lógicamente se produce un estrés del sistema inmune, digamos, y el sistema inmune, por definición, podría bajar su nivel de defensa, y en ese momento esta infección que te estaba colonizando solamente podría pasar a ser una infección. Quizás esa es la única relación, pero de todas maneras, si tú sumas los pros y contras de partida, los ambientes naturales no permiten mucho que vivan los microorganismos infectantes. Más bien las superficies inertes, el plástico, el hierro, las superficies que son no porosas, son las que más permiten que un virus pueda quedar en el ambiente, un virus patológico estoy hablando. Y lo mismo, si en vez de hablar de contra de estos virus y contra estas bacterias, sabemos que hay muchas, que lo podemos hablar después, pero también hay mucha información, muchas bacterias y virus y microorganismos que sí nos ayudan positivamente en nuestras defensas, que solamente lo vas a encontrar si estás en contacto con la naturaleza. ¿Para qué hablar si estás en contacto con animales? Se produce todo un intercambio de información que al final, raya para la suma, vamos a tener más bien mejor inmunidad. De hecho, es una teoría, la teoría de la higiene, que no, la conoces, me imagino, de esta tendencia, digamos, del ser humano a vivir todo desinfectado, todo limpio, todos los alimentos están procesados para que no haya ninguna forma que se eche a perder, y más encima involucran químicos para que ese alimento no se eche a perder con hongos naturales que están en el ambiente. Todo esto nos estamos metiendo adentro y estamos también haciendo que, entre comillas, se esterilice nuestro sistema, lo que hace que el sistema empiece a funcionar de una manera anómala. Y ese sistema anómalo finalmente te termina inflamando, y tú terminas siendo mucho menos saludable, te defiendes mucho peor que si vivieras en un ambiente quizás un poco más sucio, un poco menos limpio, un poco menos pulcro, digamos. Esa es una teoría que está súper avalada por evidencia científica. Es súper interesante. Sí. Bien, estarías más preparado para enfrentar estas infecciones, claro, ¿no? Exacto. Y hay otros factores, o sea, factores per se. Si tú hablas de medio ambiente, tú hablas de luz natural, y nosotros sabemos hoy en día que el déficit de vitamina D, que es transversal en la población, de hecho en Chile ya hay instancias para suplementar los alimentos con vitamina D, porque en Chile, sobre todo de Santiago hacia abajo, bajo la latitud es 30, tú sabes que la cantidad de luz que tú vas a tener en exposición y nuestras conductas, nuestras formas como nos comportamos en el día a día, bajo techo, con luz artificial, cada vez con más pantallas, como método de entretención, este déficit lumínico, la vitamina D, que antes se asociaba a un tema de netamente metabolismo del hueso, hoy en día sí se sabe que tiene influencia muy importante en la inmunidad también, y en la salud mental, que es muy importante. Entonces, es un win-win finalmente. Cuando tú estás en el ambiente te das cuenta que puedes, por evidencia científica, puedes saber que hay muchos factores positivos a través de la piel, a través de la vitamina D, a través de los neurotransmisores que se aumentan, digamos, que mejora la salud mental, y toda esta comunicación que existe entre este cerebro que está en este ambiente y realmente tu fábrica, digamos, de defensa, que es la microbiota, siempre va a ser a favor, no en contra. Ay, qué interesante, doctor. Muy precioso todo eso que nos dice. Entonces, podemos, para esas vacaciones de invierno, no tener tanto este receo al frío, que no vienen recién saliendo de un resfrío, no les quiero poner afuera, quiero que queden guardados. Entonces se puede y se debe. Y es interesante para la salud de nuestros hijos. Exacto. Incentivarlos a estar afuera también. Sí, yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de nuestros ancestros, no tan antiguos. Si uno ve los estudios de la gente longeva, las Blue Zones en distintas partes del mundo, no es inventar la rueda. La verdad que si tú te fijas las características que reúnen estas personas que viven hasta los 100 años, son características que tenían nuestros ancestros. Entonces, y no, insisto, no estamos hablando de 1000 años atrás, estamos hablando de 100 años atrás, de 200 años atrás, donde la característica que tenían ellos, ¿qué es lo que era? La gente salía. No tenía estos mecanismos de transporte o que todo llegaba a tu casa, sino que tenías que salir a la iglesia, a dejar a tus hijos al colegio, a comprar el alimento. Todo eso. Ya el hecho de salir te pone en contacto con el medio ambiente, con la luz, ya eso per se reconoce como un factor positivo para la salud. Y estamos hablando siempre también de inmunidad, yo no me estoy saliendo de ese tema. Si tú caminas, el ejercicio físico tiene otro factor positivo que está muy reconocido como un potenciador de la inmunidad también y de sobrevida, ¿te fijas?
el hecho de vivir en ambientes más rurales, no tan industrializados, no tanto supermercado, lo que hablábamos recién de todos estos aditivos que se ocupan en alimentos que son no perecibles, justamente, el hecho de comer comida real, ojalá de un entorno que no sea tan alterado, ¿cierto?, de manera artificial, que es lo que comían nuestros ancestros, digamos, también ellos se nutrían de alimentos que justamente te potenciaban la inmunidad porque tienen información que la traen de la tierra, una tierra de buena calidad, una tierra donde no es monocultivo, no hay agroquímicos, y en general eso te potencia, ¿te fijas? Y todo este factor va reunido en que va en interacciones sociales. Cuando tú vas, esto está reconocido, que uno de los pilares de la salud tiene que ver con esta socialización, con esto de reunirse con el grupo de amigos, reunirse en la iglesia, reunirse en aspectos espirituales, quizás la gente que vive más en Ikigai, que esto del concepto del Ikigai, en Japón, que son una de las zonas que son justamente Okinawa, es una de las zonas azules por defecto, la gente que vive en Grecia, en Icaria, por ejemplo, si tú ves, todos comparten en distintas partes del mundo con genética completamente distinta, comparten actividades en común que se pueden identificar, que es un poco lo que pasa en vacaciones, que es la gente a veces sale de su ciudad, sale de su entorno industrializado, sale de la casa y empiezan a comprar verduras más ya en el lugar de vacaciones, caminan más porque están con tiempo para hacerlo, se exponen más a la luz, se exponen más al ambiente, probablemente se sacan sus zapatos también. Tú has visto el efecto de lo que es el grounding, ¿cierto? Es un win-win, o sea, es una serie de factores que en medicina nosotros llamamos los bundles, que son, no sabes cuál influye más, todos sabes que puedes estudiarlos por separado, pero cuando están todos juntos tienen un efecto boost, te fijas, tienen más efecto que la suma de los factores. Y eso es clave en vacaciones, es todo lo que tú haces en relación a eso. Por eso al final el mensaje es vida natural, vida al aire libre, se puede socializar, si nadie está hablando de quedarse encerrado, pero obviamente una socialización no es lo mismo que estar encerrado en un ambiente no ventilado donde hay 30 niños, obviamente no es lo mismo y no tenemos que llegar a eso. Perfecto. Es un poco eso. Privilegiar, entonces aprovechar esas vacaciones para socializar afuera. Afuera, idealmente, hacer deporte, moverse, estar en contacto con la luz, ¿cierto? Ojalá no alimentarse de chatarra, porque también hay una gente que tiende a asociar esto de vacaciones, es comida, los niños quieren comer lo que ellos quieren, y a veces creo que ese es un error. Justamente comer sano quizás es cocinar también en familia, quizás significa preparar alimentos más reales, no todo pedido del delivery, no todo pedido de que vamos a ir a este restaurante porque esto es una actividad. Yo creo que no, yo creo que el enfoque de la nutrición es clave y no puede hacerse un sinónimo de vacaciones, comer mal, como un premio. Exactamente, premiar la comida no saludable como si fuera un premio. Exacto. Nosotros somos un modelo, o sea, los adultos somos modelos de nuestros niños y por lo mismo tenemos que enseñar a lo que hoy en día la gente se está reencantando, que es volver a comer alimentos reales, otras formas de cocinar los alimentos, otras formas de obtener nuestros alimentos, porque esa es la clave de la salud, no otra, no son los medicamentos, en realidad. Es increíble, doctor, y sobre todo eso mismo, y sobre todo sobre cómo alimentarnos en familia y mantener la inmunidad por todo eso que nos espera de las vacaciones sanas y saludables, es que vamos a hablar en el segundo capítulo con el doctor Boissier, y volvemos pronto y vamos a mostrar muchas cosas interesantes sobre microbiota, así que estén atentos. Este es Estar Bien, una vida más saludable en Agricultura TV. Y estamos de vuelta en Estar Bien, una vida más saludable, hoy con el doctor Roberto Boissier, y estamos aquí hablando sobre pediatría consciente con el doctor, y fantástico todo que nos descubrió sobre cómo tener unas vacaciones en plena salud con nuestros peques, y
llegamos justo a esto, cómo incentivar que este booster de que estar afuera, hacer ejercicios, comer saludable, todo lo que puede aumentar nuestra inmunidad. Y vamos a enfocar ahora, doctor, en alimentación saludable, porque ela está también íntimamente ligada con nuestra microbiota. Así es. Y doctor, microbiota, nuestros espectadores de Estar Bien, somos todos muy enamorados de bienestar y estamos muy familiarizados con la microbiota, pero nos gustaría que hablara un poquito más al respecto de la microbiota infantil y todo lo que existe en relación con la microbiota familiar también. Perfecto. Este es un tema súper interesante que hablas como nadie. Sí, es un tema apasionante. Sí. Yo también esta información es muy nueva, ¿no? Sí. Yo en mi formación médica, como te contaba antes, no es algo que recibimos de manera tan completa como se sabe ahora. Sí. En mi formación personal, de hecho es una autoformación finalmente, pero sí claramente hay información de buena calidad científica para hablar de este tema. Y en el tema de infantil, Sí. cada vez se sabe más de que esta microbiota, que vamos a hacer un paréntesis, digamos, podríamos decir que convivimos casi dos seres vivos, digamos, en una misma persona. Somos lo que se llama un holobionte. Sí. Este concepto del holobionte, que se empieza cada vez a hablar más, es que finalmente la cantidad de células que tú tienes corporalmente es incluso inferior a la cantidad de células que conviven contigo y que te hacen funcionar y vivir. Tú no puedes vivir sin microbiota. Es increíble. Y que es 1.3 veces más lo que tú tienes de células. Y si solamente hablamos de genes, la genética que incorporas tú con esta microbiota, digamos, es 100 veces más de tu propia genética, digamos. Entonces, finalmente, estamos conviviendo con un ser vivo, como lo que se dijo en una clase que vi que es muy lindo, es como hablar de la naturaleza, es la naturaleza dentro tuyo. Estos microorganismos que tú lo ves en un bosque, en estos sistemas que funcionan muy integrados en comunicación, pareciera que nosotros sí estamos colonizados por estos seres, estos microorganismos que nos protegen principalmente y tienen una función mucho más allá que simplemente inmunidad o que simplemente digestión. ¿Te fijas? Entonces, y eso se sabe desde los modelos justamente en niños, porque los niños, nosotros nacimos desde un ambiente estéril, por decirlo así. Somos estériles hasta que nacemos. Y esto es muy distinto, de hecho, que uno adquiera una microbiota desde un parto, por ejemplo, vaginal, donde nosotros vamos a recibir nuestro primer boost de microorganismos saludables que nos van a proteger a través del canal del parto. De hecho, ya se reconoce que nacer por canal del parto no es lo mismo que nacer por cesárea. Y de hecho se está tratando hoy en día de cómo hacer para que los niños nazcan por cesárea, puedan incorporar esa microbioma vaginal que es clave para tu primer desarrollo de microbiota inicial. El que sigue después tiene que ver mucho con, obviamente, todas las interacciones que tú haces con la gente de la familia, te va incorporando microbiota a través de la piel, a través de los besos, a través de la saliva, a través de todas las interacciones, los alimentos que tú tienes en la casa. Pero también es muy importante la lactancia materna, que por definición es una de las mejores formas, digamos, de poder incorporar microbiota saludable a través de la madre. Lo que no quiere decir que las madres que no dan pecho no lo puedan hacer, pero obviamente si uno compara estas dos cohortes, tú sabes que los niños que han nacido por parto vaginal y los niños que están tomando leche materna, ya por defecto, ya tienen esta cama, digamos, de microbiota saludable que los va poblando lentamente, pero ya al cuarto, quinto año de vida, ya tienen una microbiota parecida al adulto. Eso es más o menos lo que se sabe. Y lo otro que se sabe es que interactúa mucho con quien tú convives. O sea, incluso gente que no tenga que compartir tu misma genética, porque hay que entender que la microbiota también es muy quisquillosa, no deja que cualquier microorganismo que ingrese no va a ser al tiro parte del grupo. Es como, yo tengo mi genética, yo tengo esta microbiota y a ti no te reconozco, no te tomo. Es así de complejo. Entonces tú puedes convivir con gente que no comparta tu propia genética, pero si estás bajo el mismo techo, sí vas a compartir microbiota. Y eso es clave. Esa es la microbiota familiar, doctor. Esa es la microbiota familiar. Pero no necesita necesariamente ser familia. No necesita ser familia, pero sí hay factores que son genético dependientes y otros que no. Como lo mismo pasa con los alimentos. O sea, si tú te alimentas de una cierta forma, unas personas que se alimentan de una forma muy particular, que en general es predominio de fibra, que es el alimento, el fuel, digamos, de este sistema, no es lo mismo que la misma persona con la misma genética alimentándose de otra manera. O sea, dos hermanos gemelos pueden tener microbiota bastante distinta si, por ejemplo, no convivieran bajo el mismo techo o si comieran alimentos distintos. Ahí cambiaría completamente su estructura de microbiota. Entonces, eso también significa que no adianta si queremos tener
nuestra casa saludable, tener solo los niños saludables y nosotros no nos alimentarmos correctamente, estamos igual contaminando de una microbiota no saludable a nuestros niños. Un gran ejemplo de eso, por ejemplo, tiene que ver con la microbiota de la boca. ¿Ya? Por ejemplo, lo que se trata de decir, y que yo no comparto mucho, pero dicen, no beses a tus hijos. ¿Por qué? Porque se sabe desde la ciencia de la salud oral, dental, ¿cierto? De que si tú besas con tus propios labios, digamos, a un niño que está virgen a ciertos microorganismos que son más patógenos, más patológicos, tú sí puedes transmitir esa microbiota patológica a tu progenie, digamos, a tus hijos en este caso. Entonces el mensaje final es como, entonces no beses a tus hijos. Yo creo que ese no es el mensaje. El mensaje es al revés. Es como sabemos que si tú tienes un natural cariño por tus hijos, que lo vas a seguir besando igual, aunque te lo digan, tienes que preocuparte de que tú tienes que estar saludable. Tú debes tener una microbiota saludable y por lo tanto, cuando yo hago recomendaciones de salud a los pacientes que yo veo que son niños, no saco nada con que ellos solamente adquieran una alimentación súper saludable, sobre todo los niños más pequeños que parten comiendo papilla, que es como la alimentación ideal, que es como pura verdura, alimentos más reales, no ultraprocesados, ¿cierto? Sin azúcares, sin sales, es ideal, es como el alimento ideal del ser humano, finalmente. Pero con el tiempo tú te das cuenta que se va perdiendo y el adulto no, pues come todo lo contrario, alimentos ultraprocesados, todo, y eso obviamente hace una presión de elegir ciertos microorganismos que no son tan saludables, que sí te inflaman, y esa inflamación contrae muchas enfermedades reconocidas tanto en el adulto como en el niño. Entonces, raya para la suma, y creo que el mensaje hoy en día no es que no tengas que intercambiar microbiota con tus hijos, yo creo que eso tiene que seguir ocurriendo, pero sí hacerte responsable de que como tú vas a transmitirle microorganismos tanto buenos como malos a tus hijos o a la gente que convive contigo, tú eres responsable también de la salud de ellos. Entonces, tú también tienes que estar en un ambiente favorecedor de una microbiota saludable, que es lo que hablábamos recién. Ejercicio, contacto con la luz, evitar el estrés, descanso, alimentación principalmente basada en plantas, que eso ya es algo que ya se sabe, digamos, en todo el mundo, y por lo menos la ciencia en ese sentido ya se puso de acuerdo. Exactamente, doctor, qué fuerte. Entonces, bien, era de imaginar, pero que hoy existe la evidencia científica que muestra que para que nuestros hijos sean saludables, nosotros también tenemos que ser saludables. Exactamente. Y eso está muy estudiado. Y cómo podemos mejorar nuestra microbiota y cómo alimentarla bien, ¿no? Porque ella, como dije, doctor, es quisquillosa. Hay cosas que gustan, hay cosas que no gustan. Y de acuerdo con lo que tú comes, puedes mejorar o empeorar tu propia microbiota, ¿no? Y sobre eso, doctor, tenemos acá, nos gustaría de compartir, la Universidad de Harvard hizo lo que es conocido como el plato de Harvard, que es como una guía alimentaria de cómo alimentarse bien para favorecer la microbiota, por ejemplo. ¿Nos podría contar? Y yo encontré súper interesante que se ven 50% del plato es frutas y vegetales. Así es. Es un montón. ¿Será que todos comemos el 50% de nuestro y puede plato ser más, de frutas y vegetales? Porque si tú te fijas, el gráfico lo que está tratando de decir es que tú incorpores verduras de distintos tipos, además, porque las verduras tienen funciones muy distintas entre las crucíferas, que son como el brócoli, la coliflor, ¿cierto? Tienen una función clave en ciertos aspectos de ser antioxidante, evitar inflamación, versus otros que tienen otro tipo de funciones, ¿te fijas? Que tienen vitaminas distintas, que tienen nutrientes distintos y todo. Entonces siempre se sabe de que el predominio mayor de ese 50% sean en general verduras. Las verduras tienen mucha variedad en sí y que esas verduras sean de distintos colores. Eso creo que se sabe hace mucho tiempo. En la parte de abajo se habla de las frutas. Quizás va en un ambiente más pequeño, probablemente por el contenido de azúcar, que se sabe que independiente que sea fruta, ideal es que la fruta se coma de manera lo más en su envase original, porque eso es lo que hace proteger de que estas azúcares, entre comillas, no tengan impactos negativos en la salud, que sabemos que el azúcar todo el rato tampoco es tan saludable, aunque sea de fruta, digamos. Pero sí se sabe que también la fruta debiera ser fruta variada y ojalá incorporar frutas que sean alto contenido en antioxidantes, que son muy beneficiosos para la salud, berries, como los frutos rojos. Que en Chile y los frutos rojos son deliciosos. Hoy en día debieran ser, todos los días debieras consumir frutos rojos aparte de la fruta que consumes. De hecho, se considera como dentro del daily dosing, que hay un investigador. ¿Y puede ser congelados también, doctor? Puede ser congelado. No es tan fácil conseguir puede ser congelado, sí. Idealmente de estación. Siempre uno habla que ojalá frutas de estación, pero congelados hoy en día se ha visto que no es un factor negativo para incorporar estos nutrientes, digamos, que van a alimentar a nuestra microbiota y a nuestro cuerpo completo, digamos, con sustratos que son beneficiosos para la salud.
Entonces, en el otro lugar, tú te das cuenta que ya nos encontramos con lo que son el otro tipo de vegetales, por eso te digo que esto es casi puro vegetal, Sí. si tú lo pudieras mirar de esa mirada, Los porque tú granos. tienes los granos, los cereales, ¿ya? Y los cereales la gente lo Sí. asocia como el cereal del desayuno. No, No. estamos hablando de las harinas que usamos para el pan, lo que usamos para el arroz como acompañamiento de todo lo que Los son porotos los también porotos, entran los frutos secos que se pueden sí. incorporar en este grupo también, como en el grupo de abajo. Que en el fondo son alimentos que si bien están recomendados como un complemento distinto a las verduras, porque aportan otros aminoácidos Sí. también, sí lo que se sabe es que si vamos a elegir ese grupo de alimentos, que sean alimentos nuevamente integrales, que sean alimentos que su envase tenga otros componentes que están en su envase, porque eso es lo que alimenta nuestra microbiota. Y la liberación de nutrientes va a ser de una manera distinta que te lo comieras más refinado, como una harina refinada, como un arroz refinado. Todo lo refinado le quita esta coraza que tiene información para nuestro organismo, justamente para proveer salud. Por eso ahí el pequeño detalle de ese grupo es que sea integral. Integral, ojalá. Por eso hoy en día se habla de World Food plant-based food, digamos, ya que es alimentos que ya sean no solamente basados en plantas, sino que además alimentos integrales, porque eso es clave, es el envase. Sí. Y en el último lugar, donde se ven alimentos más bien animales, ¿cierto? Estamos más que nada hablando de las proteínas. Las proteínas es clave para muchos procesos biológicos, principalmente de construcción de células, que es la base, digamos, de esta renovación, digamos, de células en el cuerpo. Pero la proteína tiene que ser también una proteína saludable. Y dentro de esas proteínas saludables uno va a tratar de poner en un grupo como las pirámides alimentarias de proteínas que sí son saludables y otras que no son tan saludables. Por ejemplo, la proteína nuevamente industrializada, procesada, ya se sabe que tiene impactos negativos en la salud tanto del adulto como del niño. Incluso tenemos alimentos comunes y corrientes que consumimos a diario, que son las carnes procesadas. Las carnes procesadas, estoy hablando de los embutidos, de las salchichas, de las hamburguesas con muchos ingredientes, el tocino, para qué hablar, ya la OMS ya lo rotuló como alimentos potencialmente cancerígenos, que incluso podrían producir no solamente cáncer en la persona que los consume, sino que si la madre consumiera este tipo de alimentos, sí hay más riesgo de cáncer cerebral, por ejemplo, en niños. Eso ya se sabe, esto es evidencia científica. Sí. Entonces, no es menor elegir tu proteína. ¿Te fijas? Tienes que elegir, ojalá, proteína o vegetal, si quieres tener una alimentación plant-based, digamos. Y eso ahí están las legumbres, están nuevamente los porotos, están nuevamente los frutos secos, están las semillas, que la gente no habla mucho de las semillas y es parte crucial de nuestra alimentación también para tener estas proteínas de buena calidad. Están los champiñones o hongos, digamos, que también están dentro del grupo proteico, y muchos alimentos que hoy en día ya se están usando más en cocina que antes quizás no se utilizaba tanto, como la chía, como el sésamo, como la linaza. La linaza es un alimento esencial que deberíamos consumirlo a diario. Y enseñar a nuestros niños a consumirla. A enseñarlos a consumir. Y obviamente, y si vamos a consumir proteína animal, que hay cierta controversia ahí, y obviamente todavía hay áreas grises en la ciencia, si vamos a consumir, tenemos que consumir proteína animal de buena calidad también. O sea, ojalá sin estos procesos, ojalá que son de la agricultura, ¿cierto? De que el animal de dónde viene, cómo ha sido criado, qué información se le transmitió a ese animal para que te va a llegar a ti en forma de alimento, ¿cierto? Y ahí está el grupo, principalmente están los peces, principalmente, como primer grupo más saludable, seguido de las aves, y muy por debajo están las carnes rojas. Y hoy en día eso lo dice Harvard, como lo dice la OMS, como lo dicen un montón de instituciones que no están relacionadas necesariamente al vegetarianismo, sino que es salud, evidencia científica, hay consenso en eso. Y para adultos y niños. Y para entonces adultos nuestra y niños. Obligación de educar a nuestros hijos. Imagina, hijo, tienes que comer mitad de tu plato de frutas y verduras. Exacto. Y no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil si tú partiste tu vida con una alimentación donde tú modelaste a tus hijos, les enseñaste a comer de otra forma. Pero si tú partes desde un principio, ellos te vieron cocinar alimentos reales, no tendría por qué ser un proceso distinto. ¿Qué es lo difícil? Es lo contracultural. Es cambiar nuestra forma de vivir. Obviamente es difícil si un niño ha crecido en un ambiente donde siempre comíamos la salchicha y el puré, a pasar a las ensaladas. Los niños por definición tienen avidez por eso. Los niños que hacen BLW les encanta un brócoli. No lo ven como un alimento que sea poco, pero si ese niño nunca tuvo contacto con ese brócoli y que comió papilla quizás ultraprocesada toda su vida y después empezó a incorporar el arroz, la salchicha y todo, obviamente le va a ser muy difícil
consumir estos otros alimentos porque la industria, tú lo sabes bien, Sí, hace que estos alimentos nos encandilan en cierto Sí. modo. O sea, los alimentos ultraprocesados con harto contenido de sal, con harto contenido de azúcares, con harto contenido de grasa, tú te encandilas. y también aumenta tu microbiota que gusta estas cosas, ¿no? Y más Las tiene ganas seleccionas. de comer. Sí, se le va Tú seleccionando. seleccionas microbiota Sí. que te puede incluso producir Sí. factores negativos contra la salud. Ya. Perfecto, doctor. Ese es todo un tema. Mira, parece que vamos a tener el doctor Boissier de nuevo para seguir hablando de esos temas súper interesantes, pero quedamos con la mensaje de que para tener unas vacaciones felices vamos a estar afuera, vamos a poder no tener miedo del frío, tener bastante socialización afuera en áreas libres y sobre todo cuidar nuestra alimentación y favorecer la microbiota familiar. Doctor, qué gusto tenerlo acá. Encantado, Muchas gracias. encantado. Tenemos que marcar para una próxima vez para seguir hablando de esta De todas maneras, alimentación. un tema Y apasionante. sigamos de intentar siempre tener en mente el plato de Harvard en la cabeza y enseñarlos a nuestros hijos. Súper interesante. Así que muchas gracias, doctor. Yolanda, encantado. Este fue más un Estar Bien, una vida más saludable en Agricultura TV. Soy Yolanda Moreira y le espero todos los jueves a las 20:30 acá en Agricultura TV. Chao, chao.